Ahora sí. Este paciente tiene un cuadro que está ocupando con bastante secreción aparentemente todo el árbol bronquial. Bien, todo lo que estoy marcándoles en rojo son las zonas bronquiales que están ocupadas por aparentemente algo blanco. Entonces, blanco, si nos acordamos, puede ser sangre, puede ser líquido o en este caso puede ser secreción. ¿Esa patología cómo se llama? Cuando se inflaman los pulmones. Neumonía. Es el tema justamente que vamos a llevar hoy. Bien, neumonía. La neumonía por lo general no va a ser un cuadro crónico, ¿ya? Las neumonías crónicas son más un concepto. Puede ser por una neumonía. Es una neumonía, ¿bien? Cualquier patología que afecte de manera directa o indirecta el aparato pulmonar y sea de causa infecciosa, vamos a llamarlas neumonías, ¿bien? ¿Por qué quería empezar con esto? Porque estamos en una época en la que justamente estas patologías pulmonares tienen mucha relevancia. Por un lado estamos con influenza, por otro lado estamos con el coronavirus, ¿bien? Entonces la parte respiratoria es la que más está afectada en nuestro medio ahora mismo. Un poquito de historia. El hecho de tener neumonía, mi patología pulmonar, no es algo nuevo. De hecho, realmente tiene muchísimos siglos de antigüedad. Lo que ha diferenciado mucho es la manera en que lo estamos manejando. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la época de Hipócrates, estamos hablando de casi 500 años antes de Cristo, ya se conocía el cuadro neumónico. Sin embargo, en aquella época, Bom dia. O que aconteceu? sin embargo, en aquella época se consideraba que la neumonía se tenía que tratar quirúrgicamente. Se pensaba que se tenía que cortar esa parte y drenar el líquido que nos impedía respirar. Sin embargo, bueno, sabemos que eso para nada, no se trata quirúrgicamente de la neumonía, ¿verdad? Lo que sí se sabía que cursaba con tos, ¿bien? Y con fiebre. La fiebre desde tiempos inmemoriales siempre ha sido el principal signo de enfermedad, ¿verdad? Para recordar un poquito, cuando hablamos de fiebre, ¿qué temperatura tengo que tener para decir que tengo fiebre? La temperatura normal, ¿cuánto es? 36.5 de... El pico máximo de normalidad es de 37.5 grados, ¿bien? Cualquier cosa por encima de 37.5 grados ya hablaremos de febrícula o fiebre. Entonces, este síntoma era el primero que nos llamaba la atención cuando estábamos viendo o cuando en aquella época miraban a un paciente enfermo. Lo segundo que hace sospechar de patología pulmonar, pues era eso, ¿no? La tos. Los árabes, que siempre han sido mucho más adelantados que los cristianos en cuestiones de medicina, además de eso, referían algo que llamaba mucho la atención del paciente respiratorio, y era esto. ¿Cómo se llama eso? Clínicamente, ¿cómo lo describo yo? Taquipnea. Taquipnea, disnea también, sed de aire, esa incapacidad, ¿no? Bueno, pues ya en la parte europea, hablamos del siglo ya XIX, lo que se hizo fue buscar al agente etiológico. Antes se pensaba que esto podía tratarse porque la sangre estaba mal. Se sabía que había sangre que estaba mal. Y el tratamiento en aquella época consistía en desangrar al paciente. Se pensaba que desangrándolo se perdía la mala sangre. Ay, sí. ¿Bien? Bueno, entonces en esos casos lo que se hacía era, ¿no? Tratando de eliminar esa mala sangre. Más adelante, ya los europeos, que eran un poquito menos agresivos, empezaron a pensar que podía tratarse de un microorganismo. En aquella época se empieza a pensar ya en los estreptococos. Fíjense la antigüedad que tiene eso. Gracias a la coloración de Gram, hablamos ya a finales del siglo XIX, se logra identificar a la agente causal. En este caso hablamos de los estreptococos por tinción de Gram.
Llegar a esta época, la época de la tinción, la época de la microscopía, ha sido un salto revolucionario, porque no solamente nos ha permitido identificar a la gente causal, sino también establecer prioridades. ¿Bien? Ya al principio del siglo XX ya se empieza a hablar, y esto ha sido el salto definitivo en la medicina, iniciar antibióticos en estos casos. Antes, enfermarse de neumonía era una condena de muerte. La probabilidad de salir de un cuadro neumónico era mínima. De cada 10 que se enfermaban, 9 se morían. Pero con la entrada del antibiótico, ya hablamos de principios del siglo XX, por el doctor Fleming, que estamos viendo en la imagen, pues se inicia el tratamiento antibiótico con penicilina y se da un salto enorme. La mortalidad, que antes era casi de un 100%, baja a un 30%. Aún es alto, ¿verdad? Pero en aquel entonces era un salto cuantitativo y cualitativo. Ya más adelante después empezamos con las vacunas, ¿verdad? El esquema de vacunas es lo que nos permite justamente prevenir, no solo curar la enfermedad, sino también prevenir. Hablamos de entonces, esto que están viendo acá es el PAI o Programa Ampliado de Inmunizaciones, donde ya está incluida, ¿bien?, la vacuna contra el neumococo, contra ese que estamos hablando, ¿bien?, el estreptococo neumonía, que tiene una gran prevalencia a nivel pulmonar, ya tiene su cobertura por vacuna. Si bien en muchos lugares esta vacuna hay que pagarla y no es barata, da cobertura para toda la vida contra el neumococo, sobre todo en niños. Bien. Bueno, vamos a definir la patología y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo la defino la neumonía? Pues como una infección, ¿bien?, con inflamación del parénquima pulmonar. Esa es mi definición. Ahora, esta lesión, esta inflamación a nivel del parénquima puede tener muchos orígenes. Bien, el principal es un agente infeccioso. Puede ser tanto un virus, una bacteria, un parásito o un hongo. Puede ser cualquier tipo de agente infeccioso. Ahora, estos agentes infecciosos además van a producir algo llamado, y lo voy a subrayar esto porque es una palabra que la van a leer mucho próximamente, se llama consolidación. Bien. ¿A qué me refiero con consolidación? Un pulmón consolidado o un fragmento o un lóbulo de consolidación pulmonar se refiere a un fragmento o un pulmón entero que ya no es capaz de funcionar, que está tan inflamado y tan lleno de líquido de manera tan generalizada que ya no es capaz de funcionar. ¿Bien? Nos referimos entonces a esto cuando hablamos de patologías pulmonares, ¿bien? Entonces nos referimos a esto cuando hablamos de un virus, una bacteria, un parásito. Ahora, ¿cuáles son los culpables? Bueno, pues habíamos dicho que podría ser tanto un virus, una bacteria, un parásito, un hongo. Entre las bacterias, el más común que vamos a encontrar va a ser el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Le sigue en importancia el Haemophilus, y también podemos estar hablando ya más adelante de infecciones de la vía respiratoria superior, las moraxelas. Ya, la moraxela tiene una gran prevalencia también, sobre todo en adolescentes. En el ámbito intrahospitalario, hablamos del estafilococo, la Klebsiella, y finalmente la legionela, que no tiene prevalencia en Sudamérica porque solamente tiene casos registrados de legionela en Norteamérica y Canadá. En el caso de los virus, bueno, pues ya hemos visto qué virus están de moda hoy en día, ¿no? El H1N1, el virus de la gripe, el COVID-19. Realmente estos coronavirus no son nuevos. Ya llevamos conociendo a los coronavirus desde hace más de 30 años ya. De hecho, esta no es la primera epidemia que produce un coronavirus. En el año 2002, en China, hubo un brote, el brote del SARS. Bien, no hubo tantos muertos, hubo aproximadamente 650 fallecidos por el SARS. En el año 2009, en los Emiratos Árabes apareció otra variante, el MERS, el virus respiratorio del Medio Oeste, que era una mutación de un camello.
Y ahora, en el año 2019, volvió a aparecer la variante COVID-19, que también es una variante del coronavirus. Dense cuenta, estos coronavirus no son nuevos, ya llevan años dando vueltas y vueltas y vueltas. Bien, solo que en este caso pues ha sido ya algo excesivo. Otro que es muy común es el virus respiratorio sincitial. Bien, este virus respiratorio sincitial, la característica que tiene es que por lo general va a afectar a niños, a recién nacidos. Hablamos de que este virus respiratorio sincitial afecta principalmente a recién nacidos hasta los 6 meses. Bien. Ahora, ¿habrá algún parásito que pueda producir neumonía? ¿Qué parásito puede producir neumonía? Piensa en algún parásito que pueda llegar a pulmón y producir neumonía. ¿Será que existe realmente? Los helmintos. Vamos a ver. Que tiene ciclo de vida que pasa por el tracto respiratorio. Eso mismo. ¿Se acuerdan cómo se llama ese ciclo? Ciclo de los. Ciclo de Loess. Bien. Este ciclo, que se da principalmente por los ascaris, es un viaje que hace entre aparato respiratorio y aparato digestivo, donde suele llegar hasta pulmones, alojarse ahí y estimular la respuesta inflamatoria. Los más comunes que vamos a encontrar van a ser ascaris, ¿bien? Que es el más común, sobre todo en Sudamérica, los estrongiloides, que es más que todo en África, pero a nivel mundial el toxoplasma va a ser el principal productor de neumonía secundaria. Ese toxoplasma no va a afectar a cualquiera. Por lo general es a mujeres embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué pacientes son inmunosuprimidos? Gente con cáncer, gente que tenga VIH en fase SIDA. Bien. Ahora, ¿algún hongo? ¿Qué hongo puede producir neumonía? ¿Habrá alguno? Pues la respuesta es que sí, sí hay hongos que pueden producir neumonía. Los principales, de todos los que vamos a ver, quizás los dos más comunes van a ser el Pneumocystis jirovecii. Antes lo conocíamos como Pneumocystis carini, que afecta exclusivamente a personas inmunosuprimidas también. De hecho, es una de las causas más comunes de neumonías en pacientes con SIDA, VIH en fase SIDA, y el criptococcus. Estos dos están netamente asociados a pacientes inmunosuprimidos. De hecho, cualquier hongo no va a afectarnos a nosotros a menos que tengamos las defensas bajas. El histoplasma en pacientes jóvenes y los blastomices, sobre todo pacientes que trabajan en el campo, ¿ya? Que está en contacto constante con levadura. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño dibujo. Ahí. Bien. En estos pacientes, todo el problema, todo el lío tan grande que nosotros vemos, se va a determinar a este nivel, a nivel alveolar. Bien. Estos nuestros alveolos tienen una zona donde intercambian, ¿verdad?, oxígeno con dióxido de carbono. Esta zona se llaman poros. Aquí, vamos a ver, aquí estos pequeños poros, que son los que intercambian todo el oxígeno que estoy respirando y expulsan por esos poros al dióxido de carbono. El capilar, como tal, lo voy a hacer aquí un poquito más grande. Estos capilares también tienen su endotelio. Y si se acuerdan bien, cuando hablamos de endotelio, habíamos hablado en inflamación de que buena parte de la respuesta inflamatoria, en buena parte de la respuesta inicial, se da a ese nivel, a nivel del endotelio vascular. Ese endotelio está rodeado de muchos receptores de superficie, es como una especie de radar. Todo lo que sucede, el endotelio vascular, ya sea en un pulmón, en un brazo, en el corazón, en cualquier parte, va a detectar esos cambios.
hemos visto cambios de temperatura, estados de ánimo, todo el endotelio es muy, muy sensible. En este caso, cuando yo inspiro, esa bacteria o el virus o el hongo entra por la vía respiratoria, puede empezar en faringe y en el caso, por ejemplo, del COVID-19, va a entrar hasta nivel alveolar. Una vez que la bacteria entra a este nivel, voy a dibujar acá, en la que estoy pintando en azul es mi bacteria. Bien, el endotelio va a detectarla como un agente extraño, porque la bacteria lo que va a hacer, o el virus, es implantarse a nivel del endotelio vascular. El endotelio, como la reconoce como algo raro, inmediatamente va a llamar y va a activar a los macrófagos alveolares. Esos macrófagos los conocemos como neumocitos tipo 3, ¿verdad? Estos neumocitos tipo 3 o macrófagos alveolares lo que van a hacer, va a ser lo único que saben hacer, ¿verdad? Que va a ser ir y la van a fagocitar. Bien, entonces mis macrófagos entran y tratan de fagocitarse a esta bacteria o virus o hongo. Hasta ahí todo tendría que ser normal. Pero lo que sucede después es que este macrófago lo identifica y empieza a liberar antígenos. ¿Bien? Además de estos antígenos, que son como sistemas de mensaje, van a mandarle esos antígenos hacia otras células un poco más grandes, que vamos a poner en el color rosa, que son mis linfocitos. Bien, los linfocitos T por lo general. Estos linfocitos van a volver, van a aparecer otra vez para responder. El problema de los linfocitos es que ya no solamente van a limitar el espacio donde está la bacteria, sino también perdón, estos linfocitos lo que van a hacer va a ser justamente responder mucho más fuerte. Antes el macrófago lo que hacía era solamente comerse a la bacteria o a la gente extraña. Pero estos linfocitos van a empezar a liberar unos elementos que los conocemos como interleucinas. Estas interleucinas son las que realmente son las culpables de todo lo que va a empezar a pasar en el estadio de neumonía. Bien, entonces volvemos otra vez para atrás. La bacteria entra en el capilar, entra por la vía respiratoria, el capilar responde haciendo un llamado con las proteínas de superficie que tiene y llama a los macrófagos. El macrófago fagocita a ese agente extraño, ya sea bacteria o virus. A partir de fagocitarlo, manda un mensaje y ese mensaje llega a los linfocitos. Y el linfocito después de eso viene y empieza a liberar unas llamadas interleucinas y factores de necrosis tumoral. Los factores de necrosis tumoral y las interleucinas son especies de respuesta inmunitaria mucho más intensa y duran mucho más tiempo. Hasta ahí todo estaría bien, diríamos, bueno, pues está bien, hay bacterias y hay que responderles. Pero el problema es que liberar estas interleucinas y esos factores de necrosis tumoral es como si yo soltara una granada en una habitación. ¿Bien? Lanzo la granada en la habitación, seguramente mataré a los malos, pero también voy a destruir todo lo que está alrededor. Es como si quisiéramos quemar nuestra casa para matar a las arañas que viven en mi techo. ¿Bien? Algo muy parecido va a pasar en el alveolo. Este factor de necrosis tumoral y todas mis interleucinas van a estimular que todo lo que está aquí alrededor empiece a inflamarse. Pero sobre todo el endotelio se va a inflamar mucho más. Y si recuerdan bien, habíamos dicho que cuando había un endotelio que se inflama, aumentaba su permeabilidad. El endotelio es una capa muy fina y tiene capacidad de dejar entrar cosas y dejarlas salir. En este caso, como mi endotelio capilar del alveolo está inflamado, va a empezar a dejar que fugue agua al espacio extravascular. Y aquí está el primer gran problema que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo es lo que pasa normalmente en un proceso inflamatorio. Exactamente cualquier proceso inflamatorio va a ser el mismo, y en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Va a empezar a fugarse agua al espacio extravascular. Y mi espacio extravascular en el alveolo, ¿cuál es? Todo lo que estoy marcando en celeste. El alveolo como tal va a empezar a llenarse de líquido inflamatorio. Ahora, pregunta de examen. ¿Este líquido inflamatorio qué será? ¿Un exudado o un trasudado? Exudado. ¿Por qué No, pregunto? transudado, perdón. Transudado. A ver, Lo hace ¿quién? adentro.
El ¿Alguien más? líquido. El líquido Transudado. transudado. Bien. ¿Alguien tiene otra teoría? Eso lo hemos visto cuando hablamos de inflamación, ¿verdad? Había dos tipos de edema, ¿no? Hay un edema que se producía por alteración de presiones y otro edema que se producía porque había lesión del endotelio con aumento de la permeabilidad, donde había fuga, ¿verdad? En este caso, una pregunta que me gusta hacer en mis exámenes orales o en mis exámenes escritos es, en el caso de este paciente que sus alvéolos están llenándose de líquido, fíjense cómo está saliéndose del espacio intravascular, está llenándose de líquido acá, ¿este líquido será un exudado o un trasudado? Alguien por ahí me decía que podía ser un trasudado. ¿Alguna otra teoría más? Yo creo que es un exudado, pero... Yo creo que sería un exudato. ¿Por qué Exudado. sería? ¿Por qué sería un exudado? Un exudado porque es rico en proteína. El endotelio en este caso está inflamado. Porque Sí. está inflamado es que aumenta la permeabilidad. De ser un endotelio así, que tiene unas hendiduras muy finas, se inflama y se abren las hendiduras. Y por aquí empieza a fugarse agua y proteína. Entonces sí, lo que estamos viendo aquí, el alveolo se está llenando de exudado. Y ese exudado, además de tener agua, plasma, tiene proteínas. La principal proteína que se va a fugar va a ser la albúmina. Y esto no está pasando en un solo alveolo, está pasando en miles de alveolos. Por eso, si cuando hacemos una placa de rayos X, se ven como puntos blancos, porque el agua se ve blanca, ¿verdad? Y justamente eso es lo que a mi paciente le impide respirar. Hagan la prueba, como en mi vaso, por ejemplo, agarramos una bombilla y empezamos a soplar, sacamos burbujas, ¿verdad? Ahora, voy a proponer otra cosa. Agarramos una bombilla, ponemos en el vaso y tratan de respirar así. ¿Será que va a entrar aire? No va a entrar aire, ¿por qué? Porque cuando haga la aspiración va a entrarme líquido. Aquí en mi alveolo está pasando exactamente lo mismo. El aire está entrando por aquí, las moléculas de oxígeno están entrando por mi alveolo, pero están entrando por los bronquios, perdón, y al llegar al alveolo no van a poderse intercambiar, no hay hematosis, ¿por qué? Porque todo ese alveolo está lleno de líquido, es una piscina ahí adentro. Y eso es lo que pasa en el paciente respiratorio, lo que estimula que no pueda respirar. Y para compensar esto, el paciente lo que hace es... ¿Por qué? Porque al aumentar la respiración hace que entre la mayor cantidad posible de oxígeno. Pero del 100% de oxígeno que está respirando mi paciente, apenas un 20%, un 10% consigue hacer hematosis con los pocos alvéolos sanos que le quedan. Y cuanto más respiro, más se inflama, y al inflamarse más líquido se va a llenar. Se llena un alveolo de líquido, otro alveolo más, otro más, y otro, y otro, y otro, y así sucesivamente, hasta que los alveolos se llenan completamente de líquido, y el paciente entra en algo llamado distrés respiratorio. Ya no puede respirar más. ¿Bien? Ese es el principio básico. Para entenderlo, sí o sí necesitamos recordar, a ver, me pregunta Brenda, una pregunta entonces, ejemplo de un trasudado a nivel pulmonar sería un hemotórax, ya que no viene de origen inflamatorio. El hemotórax, si se origina, por ejemplo, el hemotórax es por ruptura, ¿bien? Un hemotórax es un espacio torácico con sangre, ¿bien? Entonces hay que preguntarse, ¿cómo es que la sangre sale de una arteria y va a llenar mi tórax? Por lo general va a ser traumático, ¿bien? En este caso es porque un vaso se ha roto y empieza a llenar de sangre todo la cavidad torácica. Un trasudado es cuando la presión es tan fuerte que empieza a fugarse líquido al espacio intravascular. Por ejemplo, este vaso tenía limonada, pero toco por fuera y hay agua afuera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque estaba frío, está mucha más presión aquí adentro, pero el espacio de afuera hay mucha más presión hacia afuera. Menor concentración, a mayor concentración. Y por los poros del vaso de plástico empieza a fugarse el líquido. Y por eso tocamos eso y está mojando. Los trasudados, recordando bien, son por alteraciones de presión. Los exudados son por lesión con alteración de la permeabilidad. Bien. Tengo 5 minutos más. Antes de que continúe con la siguiente parte, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda?
Esta parte es importantísima, muy importante, porque se aplica en neumonías intrahospitalarias, extrahospitalarias, se aplica en COVID-19, se aplica en influenza, en cualquier patología pulmonar pasa exactamente lo mismo. Lo diferente es que, por ejemplo, cuando es por hongos es mucho más lento, cuando es por virus es rapidísimo. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la influenza, en cuestión de 24 a 48 horas, esos alveolos se van a llenar de líquido. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a hacer esto, ¿no? Básicamente, el paciente con neumonía lo que hace es ahogarse en su propio edema. Es por eso que mueren los pacientes. No mueren por la bacteria, es por la respuesta inflamatoria y el edema que hay. ¿Bien? Otra pregunta que me hacen es, ¿cuál sería un ejemplo de enfermedad con trasudado? Bueno, un ejemplo que se me ocurre ahora mismo no tiene mucho que ver con patologías pulmonares, pero... ya sé cuál. ¿Nunca han escuchado del edema de altura? El edema de altura es cuando se da mayormente en los pacientes que suben de una altura baja, digamos como Santa Cruz, y suben muy de repente a una altura alta. Por ejemplo, se les ocurre escalar una montaña en la tarde. Ese cambio de presiones que hay de altura, se dan cuenta, el oxígeno no es igual, la presión atmosférica no es la misma a nivel del mar, estamos acá, no es igual que la presión en la altitud. Ese cambio brusco de presiones hace que el aire, que aquí está más comprimido a nivel del mar y está menos comprimido en una altura, ese cambio de presiones hace que mis alveolos también se lesionen y empiecen a fugarse líquido al espacio intravascular. Y en ese caso, por ejemplo, es un cambio de presión atmosférica que determina un cambio de presión intravascular y extravascular. El líquido que me va a llenar a mí, ese edema de altura, va a ser un trasudado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay bacterias, no hay inflamación, es simplemente alteración de presiones que va a hacer que mis pulmones les pase lo mismo. Se llenan de líquido, muero ahogado en mi edema, pero en este caso va a ser por los cambios rápidos de altura. Bien, lo voy a anotar para que lo revisen en el descanso, se llama edema de altura. Este es un tema bastante aparte, digamos, pero tiene mucho que ver. Edema de altura y el otro, edema pulmonar por COVID-19. Tenemos dos ejemplos entonces. Quiero que los revisen ahora en el descanso, mientras me desconecto y me vuelvo a conectar, las diferencias que habrá entre el rechoblena, ¿no? Un edema que es con trasudado, el edema de altura, y el edema por exudado, que es por COVID-19 o COVID-19. ¿Alguna pregunta más? Antes de que vaya a sonarme la nariz. Bueno, son exactamente las 10:23. Nos vemos a las 10:30. Tenemos 8 minutos, ¿de acuerdo? A las 10:30, ahora voy a mandar la invitación y continuamos con la segunda parte de neumonía. Créanme que esto, si parece feo, todavía no es feo. Puede empeorar más todavía y ahora vamos a ver cómo. Ahora nos vemos, ¿de acuerdo?